Eh, Ahora lo que tenemos es un dipolo. En el dipolo pues es lo que ya conocemos, una carga positiva y una carga negativa colocadas a una distancia muy cercana entre sí. Y entonces ambas se encuentran a una distancia A del origen. Digamos, Q se encuentra a una distancia A del origen por izquierda y menos Q se encuentra a una distancia A del origen pero por derecha, ¿cierto? Entonces primero se quiere calcular el valor del potencial en el punto P, ¿sí? Es eso lo que se busca. Y bueno, ¿qué datos tenemos? Digamos que de distancia entre el origen y el punto P, a esa distancia llamémosla Y. ¿Listo? Tengan presente eso. Ya ahorita lo vamos a especificar. Entonces, como acabamos de ver, bueno, lo que conocemos es que el potencial para cada carga puntual es simplemente el valor de la constante de Coulomb. Aquí representemos la carga con Q mayúscula para que no nos confundamos. Con Q mayúscula. Entonces es la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia. ¿Cuál sería la distancia con respecto al punto P? Para ambas la distancia es la misma. La distancia sería ¿qué? Sería este pedacito que vale A más este pedacito del que llamamos Y. Y, o sea, no es la suma, es por Pitágoras, perdón. De aquí a aquí se forma un triángulo rectángulo juntando. De aquí a aquí tendríamos la hipotenusa. Este es el cateto opuesto. Perdón, este es el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Entonces la distancia de aquí a aquí sería la suma de, bueno, la raíz cuadrada de este pedazo al cuadrado más este al cuadrado por Pitágoras. Para ambos, ¿cierto? Tanto para esta carga como para esta. Pero la cuestión es cuando hagamos la suma, el potencial nos va a dar 0. Probémoslo a ver qué pasa. Entonces el potencial en P va a ser igual a el potencial debido a la carga 1. Por ahora no escribamos esto. El potencial debido a la carga 1. Perdón, en mayúscula. Es que está en ahí. Potencial debido a la carga 1. Bueno, digamos que ese es el potencial debido a Q más el potencial debido a menos Q. Es otra manera de hacerlo. Solo que aquí hay que especificar que es menos Q. ¿Listo? Ahora hacemos la suma. Va a ser igual a, pues, la constante de Coulomb por cada carga sobre la distancia. No es más que eso. Entonces, debido a Q, pues va a ser esto. Y ojo con esto, la distancia con respecto al punto P va a ser igual a lo que les acabo de decir, raíz cuadrada de A al cuadrado más Y al cuadrado. Y para la otra pues es la misma, aquí la distancia sigue siendo A y Y cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que las distancias siempre son positivas. Ahora sí, reemplacemos. Entonces sería raíz cuadrada de A al cuadrado más, perdón, más, ¿qué dijimos? Y al cuadrado. Y, ¿dónde está? Ya, y al cuadrado. ¿Sí? Este es el potencial debido a la carga Q, pero el potencial debido a la carga Q es igualito, solo que negativo. Entonces más esto, pero aquí por menos Q. Y si reorganizamos, pues nos va a dar 0, ¿no? No hay que ir tan lejos como para saber que esto nos va a dar
0 porque aquí este menos va a salir y va a quedar acá. Entonces aquí no, nos queda menos. Entonces esto nos va a dar 0 porque el término de la izquierda es igual al de la derecha. Igual a 0. ¿Sí? Pues es un caso fortuito. No siempre la suma de potenciales les va a dar 0. Pues es un caso muy coincidencial. Cosa que no va a pasar si evaluamos el potencial en R. Porque en R las distancias ya van a ser diferentes. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces ahora miremos lo que pasa con el punto R. La nueva tarea es calcular el potencial en el punto R. Entonces ahí la diferencia es que, bueno, si miramos con respecto al punto R, ¿cuál va a ser la distancia? Uy, perdí la imagen. Entonces con respecto al punto R, ¿cuál va a ser la distancia? Para la carga Q, pues va a ser esta distancia A más la distancia X, que sería todo este pedazo. De aquí a aquí es X y de aquí a aquí es A. Entonces la distancia para la carga Q sería R más A. Mientras que para la carga menos Q sería, este pedazo sería X menos este pedacito que sería A. Entonces sería X menos A. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Entonces hagámoslo. Entonces podemos copiar esto de acá. No es necesario. Copiamos solo este pedacito. Ups. Entonces va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, como es de este orden. Entonces la única diferencia es que aquí cuando se trata de Q, entonces sería X más A. Y cuando se trata de menos Q, entonces sería X menos A. Sería X menos A. Y ya, ahí terminamos de calcular el potencial. El resto es mera álgebra, porque aquí podríamos hacer como un denominador, etc. Hagámoslo a ver qué pasa. Uy. El común denominador es fácil, aquí sería X más A por X menos A. Y lo multiplicamos por este. Y aquí nos quedaría este por este menos este por este. Entonces este por X menos A y menos este por este, que es el mismo pero con X más A. Aquí solamente estoy haciendo álgebra, no hay nada de raro en ello. Solo que aquí haciéndolo en Lix me rinde muchísimo. Entonces es este por este, luego este por este, menos este por este. Perfecto, ¿no? Aquí eran más, ¿no? Eso es lo único raro. Y aplicamos la regla distributiva. Bueno, ya esto está muy largo y muy feo. Otra vez volvemos al entorno AMS y vamos bajando. Entonces peguemos todo esto. Vamos a hacerlo igual de acá.
Y Antón, aquí podemos agregar otro par de filas. Editamos este pedazo y aplicamos la regla distributiva. Entonces sería, bueno, aquí podemos factorizar constante de Coulomb por Q. Aquí nos queda x menos a y aquí nos queda menos x menos a. Entonces decimos menos x menos a. Entonces de esa manera factorizamos. Fácil. Fíjense que aquí queda menos x menos a y todo queda multiplicado por constante de Coulomb por Q. Y aquí podemos cancelar x. Cancelamos x con x. Y nos queda menos 2a. Y había olvidado algo. Como esto es una diferencia de cuadrados, ya lo resolvemos, ya lo desarrollamos. Entonces nos queda aquí menos 2a. Nos quedaría x cuadrado menos a al cuadrado por ser una diferencia de cuadrados. Y eso es todo. No es más. Ese sería el potencial en el punto R. Entonces ahí ya no era más. Ya tenemos el potencial. Bueno, solo que no es en P sino en R. Y es muy fácil la cosa. ¿Sí? No es más. Ahora, pregunta. ¿Cuál es el campo eléctrico? Es así que es una pregunta difícil. ¿Cómo hago para calcular el campo eléctrico? Fíjense que este potencial solamente depende de x. Acuérdense que el campo eléctrico es un gradiente, pero solo voy a calcular la componente x porque solo depende de x. ¿Me explico? El campo eléctrico aquí es igual a la derivada, perdón, ¿se acuerdan lo que les dije en clase? Que era igual al gradiente del potencial, o sea, igual a la derivada parcial perdí el símbolo de la derivada parcial, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, ya lo vi, y está acá, derivada parcial de B con respecto a X en dirección y gorro, ¿lo recuerdan? Puede ser con y gorro. Bueno, hagámoslo en negrilla. Más las componentes en Y y en Z.
más la componente en z. Bueno, la componente en z, pero acuérdense que es el negativo. Entonces aquí va un menos, aquí va un menos y aquí va un menos. Eso es lo que hay que tener presente. Pero fíjense que este potencial que tenemos acá no depende de y, solamente depende de x. Entonces solamente tomamos la primera componente. Entonces en este caso copiamos esto y le quitamos un montón de términos. En este caso el campo eléctrico es igual a menos, y ya no tenemos una derivada parcial porque digamos el potencial solo depende de x. Entonces aquí lo dejamos como db a dx y los otros términos pues son 0. Entonces va a ser igual a menos la derivada de ¿quién es b? ¿Quién es b? Pues este. Pero esa sería la derivada, ese sería el valor del potencial, ¿no? Entonces habría que derivar esa expresión. Fíjense que los dos menos los podemos cancelar. El término 2a, k y q los podemos sacar de la derivada porque son constantes. Y lo de abajo lo podríamos escribir como x cuadrado menos a cuadrado todo elevado a la menos 1. De una vez podemos hacer ese arreglo. Entonces cogemos acá y lo pegamos y listo. Entonces todo esto es derivada, todo esto es constante. De una vez voy a borrar el menos porque menos por menos da más. Saco todas las constantes y esto es como x cuadrado menos a cuadrado pero a la menos 1. No tiene misterio. No olvidemos la componente y no. Y la componente no, el vector unitario y, perdón. Bueno, pongámoslo aquí porque también es una constante que no va en la derivada. Aquí me faltó el elevado a la menos 1. Y listo, ahora sí tenemos todo. Ahora sí derivamos, que es lo más fácil. Para derivar, ¿qué hacemos? Bajamos el menos 1 y nos queda todo elevado a la menos 2. Y luego tomamos la derivada interna. ¿Cómo nos queda? Copiémoslo, porque no, si no volverlo a escribir. ¿Para qué nos ponemos? Otra vez. ¿Para qué nos dedicamos a borrar? Ahí está. Y ahora igual a este mismo pero elevado a la, quitamos la derivada porque en efecto eso es lo que vamos a hacer. Y esto metámoslo en un corchete porque todo lo de la izquierda lo está multiplicando. Entonces aquí colocamos el menos, que era el correspondiente a este menos 1 que bajamos, y esto nos queda a la menos 2, y ahora multiplicamos por la derivada interna que sería 2x. Y por eso lo voy a colocar por fuera. Esa es la derivada interna, 2x. ¿Sí? Y listo. Eso es todo, mejor dicho, nada. Con eso ya acabamos el ejercicio, solo falta hacer un pequeño arreglo algebraico, no es más. Insertemos otra y lo organizamos para que se vea más bonito. Hola, buenas noches. ¿Y cómo nos queda el rearreglo? Nos queda esto.
Entonces el menos 2x pasaría a multiplicar esto y todo esto que está en la menos 2 pues quedaría en el denominador. Entonces aquí nos queda menos 4, menos queda 2 por menos 2, menos 4. Acá multiplicado por q por x. Entonces de una vez podemos borrar el menos 2x. Y esto quedaría elevado a la 2, pero en el denominador. Y ahí ya está. Y esto quedaría en el denominador. Y con eso ya tenemos nuestro campo eléctrico. Es un poquitín más fácil. ¿Por qué? Pues porque derivar. Buenas. Entonces cuando tenemos distribuciones continuas de carga, pues es más fácil calcular el potencial y luego derivar. ¿Por qué? Pues aquí fíjense que calculamos el campo eléctrico, pero no tuvimos que hacer suma de vectores, solamente tuvimos que hacer una derivada y saber en qué variable estábamos trabajando. No necesitábamos más. Esa es la facilidad de este método. ¿Sí? Ojo, recuerden que aquí tenemos dos cargas puntuales. Tenemos un dipolo básicamente. ¿Sí? Después podremos generalizar el potencial de un dipolo y tratar de encontrar el potencial, el campo eléctrico asociado a un dipolo, que fue lo que ya hicimos al principio del semestre, pero solamente con unos cuantos puntos. Bien, este era el ejemplo que les había pedido que revisaran para antes del parcial. Lo voy a hacer por este método porque es la manera más corta. Es fácil. La distancia, o sea, por el anillo cargado lo partimos en pedacitos de carga, en elementos de carga, con carga de magnitud de Q. Y lo vamos a evaluar en un punto P a lo largo del eje X. Aquí tendríamos el eje Y y aquí tendríamos el eje Z. No importa, lo que nos interesa es la distancia con respecto al punto P. Siempre va a ser raíz cuadrada de, o sea, por Pitágoras, raíz de a cuadrado más x al cuadrado. Siempre va a ser así para cualquier punto del anillo. Entonces cuando hallemos el potencial total, fíjense que aquí, como teníamos dos cargas puntuales, pues simplemente sumamos los potenciales. En el otro caso, como tenemos una distribución de carga, nos toca sumar todas las contribuciones de cada elemento de carga por medio de una integral. Entonces hagámoslo de una. Entonces para cada punto de carga, los puntos, pues es fácil. Tendríamos un diferencial de potencial eléctrico que sería igual a la constante de Coulomb por el de Q sobre la distancia. Pero ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? La distancia siempre es raíz de a cuadrado más x al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer para hallar el potencial total? Pues simplemente integrar. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos la integral? Pues simple. Entonces, el potencial total será B, o sea,
y b es la suma de todos los elementos. Y entonces lo único que tenemos que hacer es calcular la integral. Copiamos esto y simplemente le colocamos la notación de integral. Preciso aparecieron por acá un par de cubanos y están haciendo mucho ruido. Hagámosle. Entonces, el potencial es igual a... Buenas. Bien. Y entonces, pues el potencial total va a ser la suma de cada uno de estos elementos de potencial debido a cada elemento de carga. Y bueno, fíjense que aquí tanto la constante de Coulomb como la raíz, como la distancia, son constantes. Entonces ambas pueden salir de la integral y nos va a quedar igual la integral de EQ, pero la integral de EQ va a ser igual a la carga total. Ya les dije mentalmente los pasos a seguir, entonces ejecutémoslo. Paso 1, copiar acá, pegar. Esto sale de la integral, me han dicho casi todo sale de la integral excepto el de Q. Entonces quitémoslo y ya colocamos el de Q. Y pues la integral de Q sería ¿quién? Pues Q, que es la carga total. ¿Sí? Y no es más. Ahí ya calculamos el potencial. Entonces acabamos de hacer. Pues hagámoslo de una vez acá. Este es ¿quién? Q, que es la carga total de el anillo. ¿Listo? Entonces nos queda igual a cada constante de Coulomb por Q sobre la raíz de del radio del anillo, que es A al cuadrado más la distancia en el eje X al cuadrado. Listo, eso es todo, no es más. Ese es el potencial. Ahí tenemos una magnitud completamente escalar. Y para calcular el campo eléctrico asociado, pues ¿qué tenemos que hacer? Simplemente calcular la derivada con respecto a X y ya. Se me baja mucho. Y eso es todo lo que hay que hacer. Entonces tenemos que copiar esta línea. Me habría rendido más si le hubiera copiado a mano. Bueno, copiémosla toda. De esto, ¿no? Y lo demás es carpintería. Es exactamente esto, ¿no? Sacarle la derivada negativa con respecto a X de esto. Y ya lo hago. Voy a subir este video a YouTube.